dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado, diga conmigo, fuera. Fuera. Dos temas más los creyeron. Voy a repetir de nuevo. El príncipe de este mundo será echado Fuera. y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender que muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo puedes tú decir, cómo dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendáis la tiniebla, porque el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. Y dice el 36, entonces tanto que tenéis la luz, queréis la luz, para que seáis hijos de luz. Amén. Que Dios añada palabra de bendición a esta hora, en este lugar. Padre, abre el entendimiento, así como estaba el apóstol Pablo en el río, que había una mujer llamada Lidia, Dios, en esta hora, Padre, ella amaba a Dios, Señor, pero tú le abriste el corazón, Padre, en esta hora, abre el corazón para que sea entendido lo que el predicador hablaba en esa hora, igual en este momento, Espíritu de Jehová, Padre, úngeme en esta hora, me quito yo y te pongo a ti para que hables a través de mí, para que ministres, Señor, a través de mí, para que prediques a través de mí, que tu gloria se sienta en este lugar, porque tú has sido bendecido de una manera especial por este pueblo, Padre. Ahora bendice de una manera especial, recibe toda honra y toda gloria, limpia los aires, limpia los corazones en esta hora, fluye a través de mí, Espíritu Santo, porque tú has sido bueno. Gracias, Jehová, por la pleitesía que has hecho en esta noche, por traer las almas, Señor, en este lugar. Te bendecimos, te honramos. Dice la historia que leímos de una vez, que Jesucristo anuncia su muerte. Ese es el tema, anunciando su muerte. Nadie puede anunciar su muerte. La Biblia dice en Eclesiastés 3:1, dice claramente, todo lo que está bajo el cielo tiene su hora y su tiempo. Jesucristo estaba diciendo en el arranque, en el primer versículo, diciendo claramente, en el 27 dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Él estaba anunciando la muerte, pues necesita una ayuda del cielo. Y en los momentos cruciales de nuestra vida, tenemos que decir la misma palabra que decía Jesús. Padre, sálvame en esta hora. ¿Sabe por qué? Porque él estaba turbado, él estaba afligido, le tocaba partir. Él estaba diciendo a la multitud que estaba ahí, porque el versículo más abajo dice, había una gran multitud. Él decía a la multitud, me toca partir, se acabó mi tiempo de estar en este mundo. Van aquí. Ya se le estaba anunciando que se le estaba acabando el tiempo de él en este mundo. Y por eso cada uno está en aflicción, y uno está en atribulación, y uno está en la lucha de la vida, en la crisis, en cualquier cosa. Uno tiene que ser sabio, porque él fue sabio. Él no buscó a nadie, a sus discípulos y a la gente. Él oró al Padre. En los momentos de dificultad, órale a tu Padre. ¿Sabe por qué? Porque cuando oras a tu Padre, el cielo te oye. Cuando tú oras, dale palmas al Rey, porque el cielo está el Padre oyendo las oraciones de sus hijos. Y el hijo necesitaba una ayuda, y le dijo, sálvame ahora, Señor. Y había anunciado la muerte, y había una multitud, y en la multitud había algo especial que Dios me muestra. En la multitud había oyendo varias voces. ¿Sabe que Dios me revelaba, según leía este tema, que Dios no trabaja con la multitud? Dios no trabaja con la multitud. Había una multitud, y uno decía claramente, lee detenidamente el versículo 28, la multitud, uno decía, le habló, hubo un trueno, y otro grupo decía, le habló un ángel. No sabían discernir la voz de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Los que son hijos de Dios saben discernir la voz de Dios. Y mientras que estaba en la multitud, la gente no entendía la voz de Dios. Voy a poner un ejemplo de multitud. Zaqueo estaba en la multitud y él fue
personalmente, a nosotros, Barraza es un barrio de multitud. Y la gente oye muchas voces, pero no saben oír la voz de Dios. Pero Dios te ha sacado a ti, te ha placido a ti a traer aquí para que oiga la voz de Dios, para que discierna la voz de Dios. Dale palmas al Rey. Por eso que decía, el Zaqueo dice, necesito que bajes prisa y quiere entrar a tu casa, era para que él escuchara la voz de Dios. Porque Jesucristo estaba anunciando su muerte. Estamos en la noticia, se acabó mi tiempo en este lugar. Pero abajo dice, un poquito más voy a estar con ustedes, la luz. Creé la luz para que sepa dónde vas. Porque cuando uno anda en la luz, sabe a dónde va. Cuando uno anda en tinieblas, no sabe a dónde va. Amén. ¿Qué quiere entender? En la multitud había la mujer que excluía sangre, ya tuvo que apartar de la multitud. Dios te está sacando de la multitud para que oiga la voz de Dios. Amén. La multitud no discernía. A él no le había hablado un ángel. El cielo no había estruendo. Él había dado la respuesta al Padre, que estaba pidiendo ¿qué? Un auxilio, que decía, Padre, sálvame de esta hora. En el momento de la aflicción, el hombre más duro, el hombre más débil, el hombre que no conoce a Dios, por instinto dice, Padre, sálvame. Y Dios lo salva. Amén. Y Dios lo salva porque usó la palabra que Jesucristo decía, siendo el Hijo. Decía, sálvame en esta hora. Ahora, más abajo, Él le decía, respondió Jesús y le dijo, no he venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Y ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Yo no sé, pero Dios me puso en el corazón que el príncipe de este mundo, por causa de la voz de aquí de Dios, se ha echado fuera de Barraza. Y como se ha ido fuera de Barraza, se tiene que ir fuera de tu casa, fuera de tu familia, fuera de la tradición. Se va porque Dios está hablando aquí. Y cuando Dios está en el área, el príncipe tiene que irse afuera, porque Dios no puede estar con el diablo y con Dios. No se puede estar con los dos al mismo tiempo. Yo fuera, venía a juicio. Ya no iba a tomar el control. Ya le tocaba ¿qué? Partir. Ahora, me llama la atención que él decía estas palabras, hizo, y yo si fuera levantado de la tierra, todos atraeré a mí. Hablando de todos los hombres, todo el mundo. Ahora, en los tiempos del Imperio Romano, los judíos eran crucificados. Amén. Eran crucificados. Solamente los judíos. En ese tiempo la crucifixión era algo cruel y algo duro. Jesucristo sabía cómo era su muerte. Apocalipsis 13:8 dice, ha sido embolado. La palabra embolado significa que iba a ser desgollado, iba a ser sacrificado. Y él sabía que la muerte de él iba a ser horrenda en la cruz del Calvario. Por eso que él decía, Padre, sálvame en esta hora, porque ya él sabía de lo que iba a venir. Cuando él está en el Imperio Romano, que impactaba, que impresionaba a cualquier judío que hacía un robo, homicidio, cualquier fechoría que los hombres hacen, los romanos lo agarraban en la cruz y lo crucificaban. Y ustedes han visto la película, voy a llevarla al panorama de la película. A Jesús lo crucificaron como en la tierra. Ya estaba hablando un anuncio, escucha, un anuncio de que iba a acontecer en su vida. Él iba a ser crucificado y tuvieron que ponerlo en la tierra. Dice Jesucristo, si yo fuera levantado de la tierra, todos fueran venido a mí. Y cuando él dijo eso, antes que aconteciera en Jerusalén, ya cuando los romanos lo toman, estaba haciendo un cumplimiento en su vida. Si algo está escrito en ti, se va a cumplir. Porque Jesucristo dijo, lo que está escrito de mí, se tiene que cumplir. Y si Dios tiene algo escrito para tu vida, créeme en el nombre de Dios, que Él lo va a cumplir. Y él decía abiertamente, lo voy a hacer. Y cuando los romanos no sabían eso, los romanos los crucifican, los clavan, todos sabemos la historia.
Mucha gente cree que el clavo fue aquí, el clavo fue en este lugar, porque el clavo aquí es un dolor inmenso, porque aquí hay hueso. Aquí en lugares carne y pasa el clavo al madero. ¿Saben aquí? Y aquí está clavado el Señor. Lo clavan embolado, destruido, desbaratado, habían destruido su hermosura. Y cuando los romanos lo levantan, escucha, la revelación viene ahí. Cuando los romanos lo levantan, Jesucristo queda suspendido entre el cielo y la tierra. ¡Wow! Tremenda revelación. Cuando él queda suspendido en eso, ya automáticamente todos los seres humanos, cuando oyen esa historia, tienen que volverse a Dios. Yo no sé, pero hay aquí alguien que tiene que volverse a Dios. Y estaba el Señor de señores crucificado, suspendido. Y el apóstol Pablo entendió una revelación en Filipenses 2:10. Lo puede subrayar, lo puede marcar. Dice la Biblia dice que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará. Y así será en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, Jesucristo, al tener esa suspensión en el aire, ahí crucificado, estaba tomando el control del cielo, de la tierra y debajo de la tierra. Y si Dios tiene algo para ti y no lo ha llegado, es porque Él tiene el control. Él tiene el control de tu vida. Él sabe cuándo soltarlo. Él sabe cuándo te lo va a dar. Porque Jesucristo sabía de antemano el anuncio de su muerte iba a hacer que Él sea glorificado entre los hombres. Por eso que Él dijo, tu nombre será glorificado. Cuando tú vienes aquí, tú vienes a glorificar el nombre. Cuando dice glorificar significa honrarlo. Cuando vienes aquí, vienes a alabarlo. Cuando vienes aquí, vienes a glorificarlo. Porque el Rey del Rey es el que te va a bendecir. No te va a bendecir el pastor, los siervos. El Rey de los cielos te va a bendecir a ti, porque tú has venido aquí a adorarlo, a creerle, a buscar de su palabra. ¿Saben aquí? La suspensión, Pablo fue era un hombre de revelación. Y estaba suspendido el Señor. Y el Dios se fue levantado. Y fue levantado. Era una revelación. Jesucristo sabía lo que iba a pasar en su vida. Desde antes del principio de la fundación del mundo, Él sabía que iba a ser envolado en ese tiempo. Por eso que Él puede anunciar tu futuro. Él puede anunciar lo que viene para tu vida. Solamente Él, ni Cassandra, ni los mentirosos que andan por ahí, que salen por televisión y que el número de la pirámide, poco es mentiroso. Luego para anunciar tu vida se llama Jesucristo. Él anuncia una muerte, pero me llama la atención en otro que anuncia la muerte, no en este pasaje. En el libro de Marcos. ¿Cuántos saben que Pedro amaba a Jesucristo? Pedro amaba a Jesucristo. Pero Jesucristo amaba a quién más? A Juan. Él amaba a Juan, porque la iglesia de la última cena, el que amaba, Pedro le hacía señal al que amaba. Quiere decir que Jesucristo amaba más a Juan, pero Pedro entre todo el grupo amaba más a Jesucristo. Cuando él estaba en esa escena y Jesucristo anuncia su muerte, ya estaba siendo apartado. Él se lo dio a la multitud y después se lo dice a sus doces. Oye, va a ser Jerusalén el Hijo del Hombre. ¿Cómo le decían a Jesucristo? No le decían Hijo de Dios, le decían Hijo de Hombre. ¿Por qué? Porque él lo veía como hijo de María y de José. Hijo de hombre. Y él anuncia su muerte. Y Pedro escucha eso. Pedro escucha eso. Voy a llevarlo a Jerusalén, voy a morir en la cruz, y dice su historia. Cómo va a ser crucificado, va a ser levantado, va a hacer todo lo demás. Y Pedro lo amaba a él, a muerte. Hasta la cárcel dijo. Y Pedro lo agarra y le dice, no es que te acontezca esto. Ten compasión de ti mismo. ¿Por qué Pedro actúa de esa manera? Porque Pedro lo amaba. Jesucristo le da una palabra. ¿Por qué pones tu mirada en los hombres y no pones tu mirada en Dios? Amén. ¿Sabe el error de los seres humanos? Cuando ven que los siervos se convierten, los seres cometen un error. Ponen la mirada en los hombres. Y te vengo a decir abiertamente, no pongas tu mirada en los hombres, pon tu mirada en Dios. Dale palmas a Dios, pon tu mirada en Dios. Se fueron los dos, y Jesucristo le dice, quítate delante de mí, Satanás. No le dio Pedro.
¿Por qué? Ya te puedes sentar. ¿Por qué usa esa palabra Jesús? Quítate delante de mí, Satanás. Porque Satanás jugó un papel en el sentimiento que Pedro tenía sobre él. Porque cuando el ser humano ama, juega un papel de sentimiento. Tú sabes, cuando una persona, te voy a poner un ejemplo, una persona traiciona a otro, la persona afectada dice, dañaste mi, hubo amor, pero dice, dañaste mi sentimiento. Pedro tenía un sentimiento y mi imaginación me lleva de que Pedro quería llegar viejito con Jesucristo, hasta lo último. Como este hombre yo no invito a más nadie nunca. Lo veía caminando sobre el mar, lo veía levantando muertos, lo veía haciendo milagros. ¿Me entiende? Él diría, yo nunca he visto a nadie así. Así que creció el amor de él, pero en ese amor que creció se metió Satanás, porque Jesucristo le había dicho, se acabó mi tiempo en este lugar. Anunció una muerte. Nadie en el mundo se levanta de su casa, de la mañana de la cama, se baña, se viste y dice, hoy me voy a morir. ¿Quién ha pensado así? Nadie. Hoy me voy a morir. Solamente Jesús dice, mira, anuncio que voy a morir. Solamente Jesús puede anunciar algo que le va a acontecer a la gente y a él mismo. Y esa noticia que sorprendió y escandalizó a todos los hombres y a todos sus discípulos. Y a todos sus discípulos lo escandalizó. Y ahí vemos. Cuando Jesucristo estaba en la suspensión entre el cielo y la tierra, era para tomar el control en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, cuando él expira, la Biblia dice, y la gente piensa que él lo bajaron de la cruz. Jesucristo bajó en el espíritu al infierno. Yo no sé cómo el Papa Francisco dice abiertamente que Jesucristo fracasó en la cruz. No sé si alguno lo ha escuchado. Eso salió por Facebook para decir, él fracasó en la cruz. Eso es lo que yo tenía, la tablet. Y Jesucristo baja al infierno y comienza a hablar de Enoc hasta él mismo, dando a entender de que los espíritus encarcelados que estaban allá abajo, él lo iba a liberar para tomar entonces la llave de la vida y de la muerte. Están aquí, no se distraigan, de la vida y de la muerte. Él iba a tener el control. Así que por eso que tú automáticamente que todo ser humano se tiene que doblar ¿qué? La rodilla y confesar con su lengua que él es el Señor. Eso ocurrió cuando estaba en la cruz suspendido. Ahora, el versículo 34 dice, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley de que Cristo permanece para siempre. Le estaban diciendo a la gente, saben que cuando uno no tiene revelación, uno es pura letra. ¿Están aquí? ¿Cuánto leen la Biblia? Cuando leen la Biblia, piden a Dios revelación, porque tú no puedes leer letra, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y los hombres en aquel tiempo, cuando oyeron que Jesús le preguntaron quién es el Cristo, ellos habían escuchado y habían leído, dice, que la ley decía que el Cristo, o sea, el Mesías, Cristo significa el Mesías, iba a ¿qué? A permanecer para siempre. Y hoy en día los judíos están esperando a ese Mesías. ¿Por qué lo están esperando? Porque no tienen revelación. Dios se les reveló de una manera, Dios tenía la revelación de que el Padre lo iba a resucitar a él. Así que tiene revelación. Por eso que le acudió al Padre, Padre, ahora es el tiempo. Entonces cuando oras a Dios y tú le refieres al Padre, el cielo te va a oír. Y la gente que anda en tinieblas y andan en oscuridad, no se imaginan que van a parar en el infierno. ¿Sabe por qué? Porque no tienen revelación. No se le ha revelado la palabra. Y piensa que el infierno es aquí en la tierra.
¿Sabe cómo la Biblia dice la tierra como el valle de lágrimas? ¿Quién aquí no ha llorado? Todo el mundo en la tierra tiene que haber llorado. La tierra es valle de lágrimas. El infierno es fuego, azufre, gusano que nunca muere. Eso es lo que está allá, fuego, calor, no hay agua, un tormento, una batalla, Satanás, los demonios, todo lo que está en este lugar. Eso fue lo que vino a condenar, a hacer el juicio y echarlo fuera de este mundo. Jesucristo venía a hacer esa misión. Ellos no tenían letra. Dios tiene la revelación, mi Padre le va a revelar. Ahora, Pedro, como más lo amaba, los discípulos vieron que Jesucristo le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Todos los discípulos lo oyeron. Pero antes de esa escena, Jesucristo le había dado la llave. Le había dado la potestad de ser hombre llamado la roca. Si estás en el Evangelio no te ayudes porque eres hombre de roca, eres hombre permanecido, fuerte. Y aquí, he aquí edificarás la iglesia. Al rato el sentimiento lo traiciona y después dice: quítate de mí, Satanás. Los discípulos que oyeron eso, ¿qué pensaron? Dice: Jesucristo te ama y te dio la llave, qué lujo. Y ahora te dice: quítate de mí, Satanás, eres un diablo. Estaba haciendo automática, eres un diablo. ¿Sabes qué Dios me revelaba ahí? Que sin mala interpretación, sin hablar mal de nadie, centrarme en el Espíritu. En el momento que todo lo que hace en la tierra será atado, así le da la revelación, la llave, todo lo demás, la roca, edificará. Era un siervo de Dios en ese momento. Pero cuando Jesucristo anuncia la muerte, se le mete el diablo. Hay siervos, sin malinterpretar, hay siervos, por eso que la gente pone la mirada en el hombre, porque hay siervos que Dios lo ha usado, pero también al mismo tiempo a ese siervo lo usa el diablo. ¿Están aquí? Y lo usa el diablo. Entonces, por eso Jesucristo le decía: pon tu mirada en Dios, no pongas tu mirada en los hombres. Porque el mismo David, cuando cometió el error con Uría, hizo que todo el mundo blasfemara el nombre de Dios. Mandó a matar a un hombre por ponerle a la mujer un error garrafal, y era el nombre de Dios. Y las naciones decían blasfemando contra el nombre de Dios. Y a causa de los siervos, sin malinterpretación, hay gente que blasfema el nombre de Dios. Hay gente que aún no entra al reino de Dios por otro siervo. Y hay de que decía Jesucristo, decía: hay de ustedes fariseos que no entran ni dejan entrar al reino de los cielos. Amén. Así que no pongas tu mirada en quién, en los hombres. Pon tu mirada en Dios. Puesto lo soy el autor, el consumador de la fe. Hay gente que te van a oír en el mundo, si te mantiene en la multitud, vas a oír varias voces. Pero si te separas para Dios, vas a oír una sola voz. Vas a discernir la voz de Dios. Lo que está haciendo Dios contigo, te está separando para que disciernas la voz de Dios. Ahora, ¿quién escucha la voz de Dios? ¿Quién escucha la voz de Dios? Voy a dar ese ejemplo. Cuando Jesucristo voy a ser levantado, son gente que están en la prédica, y cuando Dios los llama en la prédica, son gente que han oído la voz de ¿quién? De Dios. Y todo aquel que está en el reino y camina con Dios es porque Dios lo llamó, no el predicador. Dios lo llamó, y esa persona identificó que la voz de Dios lo está llamando. El apóstol Pablo iba con grandes maldades. El apóstol Pablo iba con cartas para mandar a la iglesia, y oyó la voz de Dios y cayó a tierra. Mira, si han planeado contigo cosas malas, si te han echado brujería, si te han puesto tiempo en la iglesia, te vengo a decir abiertamente que nada de eso te va a alcanzar. Todo lo que se ha planeado contra la iglesia se cae a tierra, porque el apóstol Pablo, cuando oyó la palabra de Dios, cayó a tierra. Los orgullosos se van a caer a tierra y van a decirle como el apóstol Pablo: ¿qué quiere que haga, Señor? Ya identificó la voz de Dios. Ya sabe que Dios estaba hablando. Ya sabe. Todo lo que se ha planeado se cae a tierra. Orgullo, placeres de la vida, pecado, maldades, brujería, todo se cae a tierra cuando la voz de Dios se presenta.
Y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro amaba tanto a Jesús. Jesucristo dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no sea sorprendido en la tiniebla, porque el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Yo quiero ver con cuántos son hijos de Dios aquí. ¿Tú sabes a dónde van los hijos de Dios? ¿Tú sabes cuál es la última parada de los hijos de Dios? ¿Tú sabes cuál es el límite de los hijos de Dios? Ellos sí saben a dónde van, Jesucristo dijo: el que anda en luz sabe a dónde va. ¿Sabes cuál es tu última parada? ¿Sabes cuál es tu límite? El cielo será tu límite. Allá en el cielo, el Padre que te está hablando aquí ahora y te han dado por luz, el límite tuyo será el cielo. Dale palmas a Rey si no entendiste. Si eres hijo de luz, anda como luz, y tu última parada cuando expires en la tierra será el cielo. Ellos saben a dónde van los que están en la luz, pero los que no saben, los que están en tiniebla, ellos no saben a dónde va a parar. Yo no sé cómo el Papa, ya tengo con él porque eso fue lo que llegaba, fue lo que está confundiendo al mundo. El Papa Francisco decía: el infierno no existe, engañando a la gente. Si el infierno no existiera, ¿por qué Jesucristo apareció? ¿Para qué apareció Jesucristo? Para deshacer toda obra del diablo. El diablo hace los preparativos a la gente para que lo acompañe en el infierno. Y la gente, como no tiene revelación y escucha a ese hombre sin revelación hablando de parte de Dios, la gente se inclina a esa posición, y entonces cuando ellos mueren, ellos nunca supieron a dónde iban. Cuando hacen así, despiertan en el infierno: gusano, demonio, principado, atormentación, porque no, en la vida siempre siguieron a alguien que no tuvo revelación, no sabía a dónde iba, andaba en tiniebla. El que anda en tiniebla se tropieza y cae. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Amén. Quiere decir que aquí hay luz para que nadie aquí se pierda, para que el límite de tu vida sea el cielo. Amén. Vamos a buscar una cosa que tenía sobre el rema. El título se llama El tiempo de Dios. ¿Cómo está en el tiempo de Dios? ¿Cómo está en el tiempo de Dios? De tu tiempo. De tu tiempo. Hablaba de Jesús cuando Jesucristo se levantó y me pone en el corazón: aquí en Barraza, 10 múltiples. Y eso puede llegar hasta... Hay hombres que tienen llamado de Dios y están sentados. Hay gente que son profetas, que Dios lo sabe, y están sentados. No se quieren levantar. Hay pastores que se han sentado. Hay líderes que se están sentando. Y Dios, cuando llama a alguien, no es para que te quedes sentado. ¿Están aquí? Dios no quiere que nadie se siente, porque Él mismo fue levantado. Cuando Dios te llama es para que te levantes. Sale palmas al Rey. Cuando Dios te llama es para que te levantes y obedezca y lo busques. Porque la gente hoy en día se convierte pero se sienta. Y Dios no quiere que nadie se siente. Él mismo dijo a Nicodemo: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. También le dijo: es necesario, cuando oye la voz de Dios, acudas al llamado y te levante a hacer la obra de Dios. Te levante a hacer las cosas para Dios. Porque Dios no quiere a nadie sentado. La otra vez predicaba que Dios me llevó más allá en la Ezequiel, que Ezequiel estaba sentado con los ancianos y se le apareció un personaje, y ahí se me quedó eso en mi corazón. Ezequiel estaba perdiendo el tiempo sentado en Babilonia, y se le apareció el personaje y lo tomó por el cuello y lo levantó, y él comenzó a mirar la gente perdiéndose. Significaba que cuando te sientas, tú no tienes mejor visibilidad, estás sentado. Y ahí lo levantó Dios, y mira, y ahí él entendió que él tiene que levantarse hacia la obra. Hay gente que tienen llamado de profeta y están sentados.
Gente que tiene dones y talentos y están sentados. Esta noche te vengo a decir, levántate y créele a Dios, porque Él es el que te va a levantar, Él es el que te va a usar, Él es el que te está llamando, Él es el que está haciendo el llamado, Él es el que está haciendo la obra en ti. Levántate. Jesucristo se levantó. Él dice, si yo me levantare, todos atraeré a mí. Hoy en día, si Jesucristo no muere y resucita, ¿de qué se hubiera predicado? No hubiera predicación, no hubiera nada. Pero como Él apareció, y me da a entender de que Él dice que Él estaba hablando de la muerte a morir. O sea, que Él iba a vencer la muerte. Nadie ha vencido la muerte. Nadie. Otro hombre puede resucitar a otra persona, pero que te levante el mismo Dios, solamente lo hizo Dios como su Hijo. Y eso significa, y con esto cierro, que si tienes sueño de Dios, nunca morirán. Tu sueño, lo que Dios tenía, anhelabas, lo que tenías en tu corazón, nunca va a morir. Jesucristo dio a entender que ni la muerte lo podía detener. Dame a entender al mundo que para Él nada está muerto. Nada está muerto. Nunca. La gente dice al médico, te vas a morir. La gente queda así turbada. Le queda poco tiempo de vida. Tiene que decir como Jesús, a Jesucristo le quedaba poco de tiempo. Decía el Padre, sálvame en esta hora. Sálvame en esta hora. ¿Por qué? Porque Él sabía que el cielo ¿el cielo qué? El cielo te oye cuando tú clamas. El cielo tiene que hacer algo cuando el hijo clama. ¿Cuántos son hijos? Cuando tú eres, si eres hijo, cuando tú clamas, el cielo tiene que hacer algo por ti, porque tú eres su hijo. Y el Padre lo salvó, pero ya le venía con las revelaciones y se da el lujo de decir, yo voy a morir. Nadie puede decir eso. Me llamó la atención ese anuncio. Se ha levantado. Y el apóstol, y Pedro, que no era ni apóstol, estaba en ese lugar. El apóstol Pedro estaba en ese lugar y cuando oyó eso, se entristeció. ¿Cuántas veces nos hemos entristecido? ¿Cuántos vivimos a veces turbados? Todos tenemos eso. ¿Cuántas veces hemos llorado? Clama a mí y yo responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa gente no tenía revelación, vivían pura letra. Ellos vivían pura letra. Los fariseos, pura letra. Jesucristo era la revelación. Porque ellos nunca entendieron que era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque miraban ¿qué? Al hombre. Hay gente que camina contigo y no sabe el potencial que tienes tú para Dios. Están aquí. Hay gente que puede estar contigo todos los días, pero ellos no saben que tú eres el Hijo de Dios. Ellos no saben que tú tienes la autoridad de Dios. Ellos están contigo todos los días. Jesucristo estaba así todos los días mostrando, pero ellos veían ese hombre, ese Dios de María. Usted no tenía revelación. El único que la recibió fue Pedro. El único. Cierro con esta. ¿Qué dice, parafraseando, qué dice la gente que quién soy yo? Y decía, tú eres Elías, tú eres Jeremías, tú eres otro profeta, tú eres Juan el Bautista. La gente veía a Jesús como ese nivel de esos siervos. Porque la gente estaba esperando a quién, al Cristo, al Mesías. Estaban esperándolo a Él. Y Jesucristo era el mismo Mesías. Pero como veían que era hijo de María, y Él no podía ser hijo de José. Están aquí. Él no podía ser hijo de José, porque si Él fuera hijo de María, José fuera así uno como nosotros, un pecador, alguien. Simplemente que el Espíritu Santo llegó, entró, Él la concedió, y ahí es nacer. Ellos no veían eso, no podían entenderlo. O sea, el hombre con la
razonamiento humano no puede entender lo de Dios. Y hay gente que está con su intelectualidad que quiere entender lo de Dios, y esto no es así. Esto se sirve en el espíritu. Tiene que ser espiritual. ¿Entiendes? Yo creo que Dios se va a mover así. No puedes pensar así. No puedes, racionamiento, no use eso. Eso no es válido en el reino. Dios es sobrenatural. Y entonces, ¿qué dice la gente? Y por revelación le dice Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice que Dios le reveló, no te lo reveló ni carne. El apóstol Pedro también no le enseñó el evangelio ni carne ni sangre. Quiere decir que cuando leas la Biblia y te llega revelación, es tu Padre que te está dando una revelación para que entiendas la Biblia, para que tengas dirección, para que sepas que Dios está contigo, para que sepas cuál es tu límite, cuál es lo que tienes para ti. El Padre que te está guiando, porque nadie puede andar sin el Espíritu. Hay gente que lee la Biblia y saca su interpretación, engañan a otros, llevan a otros a errores, y ellos no saben a dónde van. Pero hoy en día le doy gracias a Dios, que siempre he dicho, sigue dándome revelación para poder predicar. Pero para poder llegar a revelación tiene que haber, voy a dar el dato, tiene que haber humildad. La humildad delante de Dios. No puedes caminar como caminan los hombres que andan en el espacio, como caminan los astrólogos. El aire. ¿Cómo? Hay gente que camina así porque tiene una revelación, Dios lo usó. Camina así. Pero cuando tienes humildad, Dios te da más revelación. Dios te abre más los ojos espirituales. Dios te envía más alma, porque Él sabe que tú siendo humilde. Amén. Dando todo para que sepan todo el pueblo. Y Jesucristo decía la oración más eficaz que yo he visto a Jesús diciendo: Padre, esta cosa no se la revela a los sabios, se lo he entendido, sino a los niños. Tienes que hacerte un niño para tener la revelación. Aún para entrar al reino de los cielos tienes que hacerte como un niño. Un niño obedece. Un niño presta atención. Un niño absorbe todo, capta todo, ve todo. ¿Entiendes? Pero si está como el orgullo, ¿qué me va a decir? Él nunca va a tener revelación. Va a andar en tropiezo, cayéndote y cayendo, saliendo y entrando en la iglesia, que no eres humilde. Póngase de su pie, vamos a ponernos delante de Dios.